Como siempre, lo primero que, Chalón para todos, lo primero que hacemos es mirar las 5 palabras que nos llaman la atención. Las de la semana pasada que nos llamaron mucho la atención, de las cuales se trabajó. Entonces, pues yo diría en la primera, Milhamá, guerra. Hermano Fabio, muy buenos días. Su palabra. Mujer, Aish, Aisha, Isha. Isha, perfecto. Isha. Hermana Nilfa, muy buenos días. Shabbat Shalom. Puede tomar una palabra. Sí, shalom, hermano. Hijo, ven. Gracias. Sandrita, muy buenos días. Puedes tomar una palabra. Shalom para todos. Talui, colgado. Gracias. Y Raquelita. Shalom a todos. Sahor, recordar. Amén. Bueno, entonces para hoy tenemos también 5 palabras que, como dijo Raquelita, por favor hay que recordar. Hermano Mendy. Shalom, hermanos, shalom, hermanas. A ver, la primera palabra, kitabó, cuando entres. Amén. Judith, ¿está? Shalom a todos. Sí. Shalom. Primicias. Amén. Creo que no sé si Sergio pueda hablar. Shalom, pues así rápidamente, sí señor, Eretz Israel, tierra de Israel. Bueno, la hermana Rosy puede hablar desde su... Shalom, buenos días. Shalom, buenos días. Es que me da pena, yo no aparezco. La 4 palabra. Yeser Tov. Yeser Hatov. Buena inclinación. Bueno, me doy el cabo de tomar la última, que sería Yeser Harab, mala inclinación. Sobre esas palabras vamos a tratar de trabajar esta parashá, que empieza diciendo, como dice la diapositiva, cuando hayas entrado en la tierra que Adonai tu Elohim te da por herencia, y la tomes en posesión de ella y habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Adonai tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta y irás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere para habitar allí su nombre. Kitabo significa cuando llegues, o también cuando entres. Por eso hablamos de Eres Israel, porque es antes de entrar a la tierra de Israel. Es una porción que siempre se estudia en el mes de Elul, por lo cual sin duda tiene un impacto grande en nuestras vidas, ya que el mes de Elul es la preparación para el año nuevo, donde viene el Yom Kippur, el día que realmente nos arrepentimos de todo lo que hicimos durante el año. La porción de la semana pasada, que era Kitetse, significa cuando salgas. Entonces, ¿qué significa? Sí, cuando salgas. Y quitado, como ya les digo, quiere decir cuando entres, lo cual demuestra que si la primera trata de nuestra relación con el mundo externo, la segunda trata de nuestra relación con lo interno, que es nuestra propia vida. Es ahí donde empieza una nueva visión del pueblo de Israel, cuando hayas entrado a la tierra que Elohim te da. También debemos saber que el que entraba debía comprender en su corazón que no fue ni su fuerza lo que le permitió conquistar la tierra de Canaán, sino fue un regalo del Eterno para él. Por eso la Torá escribió por primera vez que el Señor tu Elohim está a punto de darte a ti, para que te des cuenta de esto. Siempre el Eterno nos lo va diciendo. Es que no son tus fuerzas, no es lo que tú crees que puedes hacer, es lo que el Eterno nos da. La Torá usa deliberadamente la fórmula de tu Elohim para recordarte que Él te dio la tierra, para que lo reconozcas como tal, que también se debía expulsar a los antiguos habitantes de esta tierra y que tenían que hacer incluso, si se parecía, así se tenía que sacar a los que estaban habitando, así les pareciera que era buen negocio tenerlos con ellos. ¿Y qué pasó? Que les pareció mejor el buen negocio que expulsarlos, y por eso el pueblo se terminó degenerando. Abarbanel, entre otros, destaca que este precepto nos recuerda que la tierra es del Eterno y que debemos agradecer
la permanencia y las satisfacciones que recibimos en nuestra vida de ella. Pretende evitar que caigamos en la soberbia de pensar que debemos todo lo que tenemos a nuestra fuerza y nuestra potencia. Es que no se es pobre porque se quiere, no se es rico porque se logra, no, es porque el Eterno nos lo da. Es porque si alguien dice, no, es que todos tenemos las mismas oportunidades, sí, pueda que todos tengamos las mismas oportunidades, pero es el Eterno quien escoge quién quiere que salga adelante. Es el Eterno quien nos da la fuerza. Es el Eterno quien nos da la salud. Es el Eterno quien nos da la vida. Esta misma se regirá únicamente cuando el pueblo entre a Israel con todas sus tribus y haya tomado posesión de la tierra, asentándose dentro de los límites territoriales establecidos. Es una tierra que se estableció y se hizo antes de esto. Y se traían las premisas de los 7 frutos más típicos de la tierra de Israel. La Torá exige que los enemigos de Dios sean expulsados de su tierra y por esto la Torá enfatiza y la poseerás. Habitar en la tierra santa es un mandamiento en sí mismo. Hay numerosos casos citados en el Talmud la importancia del mandamiento de habitar en tierra santa. Eres Israel. La tierra prometida estaba ahí frente a sus ojos, justamente al cruzar el río. Muchos obstáculos habían también delante de esta comisión, tales como el aumento del río Jordán, las inundaciones de primavera y los fuertes ejércitos de los cananeos. Aún así el Eterno les asegura entrar a la tierra. Y si recordamos, entran a la tierra de la misma manera que salieron cuando pasaron el mar de los juncos, por lo seco, porque el Eterno también detuvo el caudal del río. Pero volvamos a las primicias. Ya lo habíamos visto en el libro de Números, Bamidbar 8:12:8, cuando dice que acerca de las primicias que deben ser entregadas regularmente al sacerdote. Pero las primicias descritas en esta ley son una ofrenda especial obtenida de la primera cosecha en la tierra prometida. Eso es lo hermoso. Traerás lo primero, el reshit de las primicias, el bikurim de tu tierra a la casa de Adonai tu Elohim. Dar las primicias obviamente honraba al Eterno porque daba al Señor la primera porción antes de usar cualquier parte para sí mismo. Cuando los primeros frutos empezaron a brotar eran marcados con un hilo rojo. De esta manera el agricultor sabía que a ciencia cierta cuál era la primicia de sus frutos. En el tiempo del templo de Jerusalén, es maravilloso ver llegar las familias enteras juntas con otras personas de la misma ciudad. Se hacían caravanas. Los levitas cantaban el Salmo 30, que hace referencia a la resurrección de Mashiach, la cual simboliza en las primicias del Bikurim. Lo vamos a mirar ahorita más adelante. Y sobre todo había algo muy hermoso que es la evidencia de que no soy ingrato. Porque después de haberse establecido en la tierra, los israelitas deben plantar cultivos, huertos y viñedos para mantenerse. Pero cuando la cosecha madura cada año, a cada israelita se le ordena traer una ofrenda de los primeros frutos al templo y luego recitar lo que ya leímos. Mi padre fue un arameo errante, lo estamos mirando en la diapositiva que sigue. Descendió a Egipto en número reducido y residió allí, pero se convirtió en una nación grande y muy poblada. Los egipcios nos trataron con dureza y nos oprimieron, nos impusieron trabajos pesados. Todo esto hace ¿para qué? Para que no nos olvidemos una porción que está en lo que leímos del 5 al 10, en agradecimiento por esta generosidad de alimento y sustento. Los israelitas no están llamados a dar gracias por la lluvia, el sol, incluso las cosechas mismas, sino más bien para recordar y volver a contar la historia de su gente, la historia de sus antepasados. Al pronunciarse estas palabras, los israelitas se sitúan no solo en el momento presente, de pie ante el sacerdote de Jerusalén, sino también en el pasado, arrojándose como eslabones vivos en la cadena sagrada que se remonta a las generaciones. Por eso era la importancia de la palabra que dijo Yeshua, que leemos en esta diapositiva que viene, que dice, Juan 8:14, Yeshua contestó, aunque yo doy testimonio a mi favor, mi testimonio es válido porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Somos cada vez más conscientes que las emociones, emocionalmente saludables, saber de dónde venimos. Hubo un ejemplo en
un trabajo psicológico en Marshall Duque y Robin Fitzbus de la Universidad de Emory, quienes pidieron a los niños que respondieran preguntas sobre sus historias familiares. ¿Sabes dónde crecieron tus abuelos? ¿Sabes dónde fueron a la escuela secundaria tu mamá y tu papá? ¿Conoces alguna enfermedad o algo realmente terrible que haya ocurrido en tu familia? Los resultados fueron sorprendentes. Cuanto más sabían los niños acerca de su historia familiar, mayor era su autoestima, mayor era su sentido de control sobre sus vidas y creían que sus familias funcionaban con el más éxito. En otras palabras, son conscientes de que son parte de algo más grande que ellos. La historia del pueblo judío, tanto mítica como históricas, pueden funcionar como estas historias familiares. Cuando contamos estas historias y nos ubicamos dentro de ella, construimos dentro de nosotros el yo integral generacional. Por eso siempre la palabra dice, y le contarás a tus hijos, y le contarás a tus hijos. ¿Para qué? Para que no olvidemos. Por eso también se recita este pasaje en el Seder de Pesach, la fiesta que más que ninguna otra nos pide que nos conectemos con la historia de nuestros antepasados. Tanto en la Parashá Kitabo como en Pesach podemos recitar este pasaje sabiendo que somos parte esencial de un pueblo que vive su historia. El mandamiento de las primicias contiene una semilla de sabiduría para nosotros hoy. A medida que nos apresuramos en nuestras vidas ocupadas, debemos encontrar el tiempo para hacer una pausa, para apreciar la generosidad de nuestras vidas y recordar de dónde venimos. Compartimos las historias de nuestras familias, nuestra gente, nuestra sinagoga. Nos recuerda que así, que si miramos más allá de los límites de nuestra vida, vemos que solo estamos a la deriva en el tiempo. Y que, perdón, no estamos a la deriva, sino que cada uno de nosotros es una palabra preciosa, es una hermosa historia en constante desarrollo. Por eso hay algo que se dice, es que uno no viene a la sinagoga solo a aprender, uno viene a tener coinonía. Uno muchas veces necesita solo que alguien lo escuche, o a veces solo tener oído, porque es que somos uno que nos reunimos en Shabbat como hermanos para decirle, Señor, venimos a tu presencia porque tú nos sacaste de Egipto. La siguiente diapositiva dice, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy ante Adonai tu declaro hoy Adonai tu Elohim que he entrado en la tierra que juró Adonai a nuestros padres que nos daría. Nos enseña la importancia de la identificación nacional, la historia del pueblo de Israel. Todas las personas que hacían esta declaración en el templo no habían entrado físicamente en la tierra, pero pertenecían a un pueblo que una vez en la historia pasó a la tierra, y cada israelita tendría que identificarse con ese hecho en sí mismo como hubiera vivido. Declaro en voz alta para que los jóvenes oigan. También se puede decir reconozco, es decir, agradezco al Eterno por haber cumplido su promesa. Y esta interpretación está respaldada por la presencia del fruto. Por eso anoche veíamos, es que el Eterno cuando nos da una promesa, no miente. En Él podemos confiar. Él no es como nosotros que actúa según la circunstancia. Vendrás al Cohen que está en estos días y le dirás, declaro que tu Dios que ha entrado en la tierra que juró darnos. También al hacer esta declaración, cada israelita está diciendo, reconozco que el Eterno fue el que me dio todos los frutos abundantes de los cuales hoy estoy trayendo las primicias. Por eso las palabras Beamar Tabela traducidas acá y le dirás. Rachi explica que al llevar los Bikurim, con esta actitud y con esta declaración se le informaba al Cohen que tanto la ofrenda como cada integrante de su familia no era un kafuptot, es decir, un ingrato. Porque deben decirse eso al Cohen. ¿Por qué se lo tienen que decir al Cohen? ¿No alcanzaba con decirle, no, esto yo no soy ingrato? Se tenía que decir para que pudiera haber un puente entre lo externo y lo interno.
Por eso también dice la palabra, si declararas con tu boca que Yeshua HaMashiach es el Señor, porque con la boca se habla bendición. Hablar de algo concretiza los pensamientos y los hace reales. Por eso en el Beit HaMikdash, el Santo Templo, ante la presencia del Eterno, cada israelita decía al Cohen de turno que el Eterno le había dado regalos sin ninguna condición. Debía mirar al Cohen a los ojos y convencerlo de que realmente sentía gratitud. Siempre me acuerdan los Padres Nuestros y las Ave Marías que se rezan en los funerales, porque mucha gente no entiende qué dice. Aquí se le dice, mírele a los ojos, convénzase de que lo que está diciendo es cierto, que no sean vanas palabras, que no sean vanas repeticiones, como lo decía Yeshua, sino que realmente lo hagamos de corazón, así lo hagamos cientos de veces. Siempre debe ser con el corazón. Con este ritual se confirmaba la fe de que la tierra de Israel y su producción pertenecían o pertenecen al Eterno, quien es el único amo de todo lo existente. Entonces surgía la gratitud por la abundancia que se disfrutaba. Mediante esto las dimensiones celestiales eran movilizadas a manifestar las mayores acciones de su providencia, ya que cada hebreo demostraba en estos ritos que su vida depende solamente del Eterno. Según Maimónides, el sacrificio de Bikurim requiere 7 cosas que están en la diapositiva que sigue, que dice: se llevaban al lugar escogido por el Eterno, se llevaban en una canasta, se hace una declaración verbal, se entrega un sacrificio, se canta, se hace una ceremonia tenufá de mecimiento y se pernocta en el lugar. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del Eterno tu Elohim. El sacerdote metía la canasta y la colocaba delante del Señor, reconociendo que Adonai era el dueño de la tierra. Y esta ceremonia debía realizarse con gozo en el Eterno como dador de la cosecha, la paz y la prosperidad. En eso es que nos diferenciamos. Es que cuando nosotros damos, damos con gozo. Cuando nosotros damos, damos con amor. No por necesidad, como dice la palabra. No esperando que nos devuelva algo el Señor, porque es que ya nos dio primero. Damos porque nos nace de corazón decirle al levita que tenemos: esta es mi ofrenda, este es mi sacrificio, se lo doy con gozo porque es que es lo que me dio el Eterno. El Salmo 24:1 dice: de Adonai es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Nosotros somos de él. Por tanto, el traer las primicias al templo era una manera de estar reconociéndole como el que provee tanto del alimento como de la tierra. Sus promesas se cumplen y que permanecen quienes permanecen en el pacto gozarán de los beneficios de la obediencia, ya sea en esta tierra, pero más seguro en el esplendido mundo venidero. Los preceptos de Bikurim. El fastuoso evento de la entrega de las primicias entre el santuario constituía uno de los acontecimientos más hermosos y vibrantes del año. Son aquellas personas que cultivaban la tierra, merecían, perdón, que leí mal, solo las personas que cultivaban la tierra merecían traer Bikurim al Beit HaMikdash. Los primeros frutos de las 7 especies están en esta diapositiva que sigue, que dice cuáles eran los frutos que se debían traer. No se podía traer de cualquier fruto, solo los frutos que daba la tierra de Israel, los cuales eran trigo, cebada, uvas, higos, granadas y aceitunas y dátiles. Eran elegidos separados cuidadosamente y traídos al Beit HaMikdash para ser ofrendados al Eterno. Qué privilegio poder cumplir esta misma tan particular de agradecer a Hashem por las bondades de la tierra. Hoy los que no tenemos cosecha podemos llevar primicias de nuestros trabajos, de nuestra vida, de lo que a veces nos ofrendan. Es que la primicia es el primer fruto, no es todo el sueldo como suelen decir algunos, no. Es el primer día de trabajo,
es la parte mejor. Es decirle al Eterno, mire, Eterno, yo te agradezco lo que tú me das, te traigo lo mejor de lo que tú me diste. Generalmente todos los propietarios de la tierra de una región viajaban juntos. El grupo iba con aire festivo, tocando música y conduciéndose con solemne alegría. La gente cantaba con palabras los salmos. Yo estaba feliz cuando me decían, vamos a la casa del Eterno. Un buey sería ofrendado como corbán. Shelamín encabezaba la procesión. Palomas y tórtolas estaban atadas a las canastas de los bicurín, destinadas a ser como corbán olá. Todo era hecho de forma que tal que realzaba la belleza de la misma especial. Y si hay algo hermoso en todas estas fiestas del Eterno, es que se hacen con gozo, se hacen con alabanza, exceptuando Yom Kippur, donde nos abatimos. Todas las fiestas del Eterno se hacen con canto, con música, con alegría, con jolgorio. Cuando finalmente la procesión arribaba a las puertas de Jerusalén, eran recibidos por representantes del Beit Hamikdash y escoltados a su destino. La gente en las calles dejaba de trabajar y les daba la bienvenida, honrando a los peregrinos que habían viajado en honor a la Mizbah. Cuando se aproximaban al Beit Hamikdash, cada persona alzaba la canasta de bicurín sobre sus hombros. Nadie dejaba ni una fracción de la Mizbah para una bestia de carga. Y ni siquiera otra persona. Continuaban cantando versículos de los salmos mientras entraban al atrio del Beit Hamikdash. El buey y las aves eran entregados a los Kohanim. Y comenzaba la ofrenda de los bicurín. El propietario, con una canasta aún sobre sus hombros, declaraba su reconocimiento de que vivía en la tierra de Hashem que había otorgado a sus antepasados. Luego ellos, junto al sacerdote, balanceaban la canasta de los frutos. Ya después de que los frutos eran puestos en el Mizbeach, en el altar, y el propietario recitaba el capítulo de la Torá referido al Brokeruen, que ya lo leímos, se enumeran las grandes bondades que Hashem ha hecho por su pueblo, y declara los bicurín del propietario signo del aprecio, el don del Eretz Israel, la hermosura de la tierra que da frutos de leche y miel. Los bicurín eran balanceados nuevamente antes de ser distribuidos entre los Kohanim, y ellos eran para el Beit Hamikdash. Los propietarios de la tierra que habían cumplido esta sublime Mizbah no se retiraban ni partían simplemente, no llegué, cumplí, me voy. Cada persona dormía en la ciudad santa de Jerusalén, absorbiendo la pureza y la santidad que flotaba en las proximidades del Beit Hamikdash. Cuando la gente comenzaba el viaje de retorno a sus hogares al día siguiente, cada persona era un hombre nuevo y diferente, tocado, cambiado por la increíble Mizbah de haber cumplido con tanto amor y devoción el mandamiento. Esta ofrenda de los primeros frutos representó toda la cosecha en el campo. Los hombres daban gracias por la cosecha mientras todavía estaba en el campo. El Eterno todavía reclamaba las primicias de todo que le pertenecen a él, incluso antes de que la cosecha. Y la mejor primicia, Yeshua HaMashiach, es el Cordero de Pesa, que derramó su sangre para redimirnos. Shaul vio la resurrección de Yeshua como la primicia del día de la resurrección mayor. La carta primera a los Corintios 15, 20 al 25 dice: mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán, todos mueren, también en Mashiach, todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Mashiach las primicias, luego los que somos de Mashiach en su venida, pero cada uno en su debido orden. Mashiach las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Eterno y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Yeshua se describe a sí mismo como el grano de trigo que cayó en la tierra y murió, que podía brotar y llevar mucho fruto. Yeshua dijo a sus discípulos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
De cierto, os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Esto está escrito en Juan 12, 23 y 24. La hora de su glorificación fue su crucifixión y su resurrección. La fiesta de las primicias era el tercer día después de Pesaj. El día siguiente al Shabbat de Pesaj. Entonces, para el momento se ha estudiado que Pesaj fue un miércoles, Shabbat del sábado resucita Mashiach y el primer día de la semana se entrega como primicias. Mashiach es el primer representante de toda la cosecha de la resurrección que tendrá lugar cuando Él regrese. El día en que se levantó entre los muertos, Yeshua dijo a Miriam: deja de aferrarte a mí, pues no me he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Fue entonces Miriam de Magdala para darle a sus discípulos la noticia de que había visto al Señor y que se había dicho estas cosas. ¿Qué pasó en este momento? Miriam de Magdala va, se emociona tanto y abraza al Eterno, a Yeshua, y Yeshua le dice: no me sueltes porque aún no me he presentado a mi Padre, todavía no soy la primicia, no puedo tocar a nadie, espérame que yo vuelvo. Es más o menos lo que decía el versículo que está escrito en Juan 20, 17 y 18. Nuestro gran sumo sacerdote Mesías, la primicia de la cosecha de la resurrección. Nuestro Señor Yeshua Mashiach está en la presencia del Padre en el cielo como representante de toda la congregación que todavía está en el campo esperando la cosecha. Los primeros frutos son un testimonio vivo de la soberanía del Eterno y dice a un mundo que observa: porque yo vivo, vosotros también viviréis. La tumba está vacía. Yeshua resucitó entre los muertos. Él está vivo. Él es el primero en levantarse de entre los muertos a la espera de una cosecha mayor. Yeshua es la primicia designada por el Eterno Padre hasta el día cuando venga otra vez para reunirse con sus redimidos. En el gran día de la resurrección, Él recogerá la cosecha de la tumba en la que todos han sido puestos para descansar en la tumba, y se reunirá con los que están vivos y que permanecen en una gran cosecha de todos los redimidos de todas las edades. Rachaúl declaró esto próximo y gran evento en las palabras que están escritas en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua HaMashiach murió y resucitó, así también traerá el Eterno con Yeshua a los que durmieron en él, por lo cual decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con chofar del Eterno, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Así, la gran expectativa no fuera suficiente, Pablo nos habla también de la gran primicia, ya que hemos experimentado que él escribió a los romanos. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Ruach HaKodesh. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Está esto en Romanos 8:23. Hemos recibido el pago inicial de la primicia del Ruach HaKodesh. Pero hay mucho más adelante. ¿Nos imaginamos cómo será estar en el cielo, en la presencia del Eterno? Siempre, por toda la eternidad, no teniendo una segunda muerte. Solo sabremos cuando venga por nosotros, porque la presencia del Ruach HaKodesh garantiza esta promesa.
A Rachaúl le fue permitido ver lo que estaba ocurriendo en el cielo. Alrededor del trono de Dios él oyó el cántico nuevo, que ellos estaban cantando alrededor del trono. Dice Apocalipsis 4:14, perdón, no fue a Rachaúl, fue al apóstol Johanán quien escribe el libro de Apocalipsis, Revelaciones, que está escrito en 14:4, y que dice: Él camina con una corona de oro sobre su cabeza y su voz aguda en su mano. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra hallarán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, y con gran poder y gloria enviará a sus ángeles. Con gran voz de trompeta juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto que leí está escrito en Mateo 24, 29 al 31. Y aún así, dice el Señor: ven, porque estoy vivo. Ven, porque soy las primicias de la resurrección. Y como primicias, la primicia era el primer fruto de un árbol que estaba destinado a llevar mucho fruto. Nosotros debemos estar y seguir llevados por ese árbol del Eterno. Esta es la parte de las primicias. Esta es la parte del Bikurim. Esta es la parte donde nos dice Yeshua: yo estoy vivo. Pero ¿qué se necesita para que nosotros seamos parte de esas primicias? Nos dice que se debía escribir toda esta Torá sobre piedras. ¿Para qué? Para poderla leer, para que sea permanente. Esto lo acabamos de leer en la Parashá. Se debía hacer una copia por cada rey. Se debía leer el sacerdote. Cada año tenía que ante el pueblo hacerlo. En la diapositiva que sigue dice: y el sacerdote Esdras trajo la Torá delante de la congregación, así de los hombres como mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y lo leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la Torá. En su totalidad, 12 actividades malditas, cuando le dice a 6 tribus: váyanse para el monte Bali, a 6 tribus para el monte Gerizim, habla de 12 actividades malditas, que son la idolatría secreta, insultar al padre o a la madre, mover el marcador del límite entre los campos, engañar a una persona ciega, subvertir los derechos de un extraño, de una viuda, de un huérfano, sexo entre hombre y la esposa de su padre, sexo entre un hombre y un animal, sexo entre un hombre y su hermana, sexo entre un hombre y la madre de su esposa, un ataque violento sigiloso, aceptar un soborno o el derramamiento de sangre inocente, y el fracaso de mantenerse en esta enseñanza. Maldito aquel que no guardare las palabras de esta Torá para cumplirlas. Pero ¿por qué se proclaman estos actos particulares inmediatamente después de la entrada de la tierra prometida? Como los que deben evitarse bajo la pena de ser malditos, que tienen todos ellos en común. Generaciones de comentaristas han señalado que estos actos son cometidos en secreto, ya que solo con otros cómplices o impotentes, a menudo por personas poderosas capaces de desviar el alcance de la Torá, constituyen una lista de la muestra de delitos. El ritual de maldecir públicamente ciertos actos era intento de implantar en todo lo que entraba en la tierra la semilla de una consecuencia. Acordémonos que Johanán el Bautista, el inmersor, muere por causa de decirle a Herodes: no te es lícito acostarte con la mujer de tu hermano. Todas estas cuestiones hacen que el pecado
que los poderosos pueden hacer público no quiere decir que deje de ser pecado. Alguien decía alguna vez, no, es que si mi líder lo hace, yo lo puedo hacer. Y el líder puede estar cometiendo aberraciones. El problema es seguir a los líderes antes que la palabra. El problema de creerles antes de creerle al Eterno. Las leyes se crean solo por la posibilidad de la justicia. La justicia solo puede realizarse plenamente a través de la voluntad de quienes cumplen la Torá. Para ser socialmente eficaz, la autoconciencia debe combinarse con una idea clara de la acción correcta. La comprensión es algo propio de hacer. Y el éxito en el logro de una sociedad justa depende de nuestro esfuerzo por comprender tanto las leyes como a nosotros mismos. No es lo que me conviene, no es lo que quiero, no es lo que entiendo. Es a quien sigo. ¿Por qué la gente odia? ¿Por qué la gente se une para expresar odio? Preguntarle a cualquiera qué es lo opuesto al odio, muy seguramente nos va a contestar lo opuesto al odio es el amor. Pero en el consenso de estas palabras, de todo lo que estamos hablando, las personas más cultas, poderosas y reflexivas, tienen la creencia de que en la Torá pueden derrotar toda su ejecución, perdón, cuadro mi idea, que cuando cumplimos Torá, realmente estamos haciendo lo opuesto al odio. Que cuando cumplimos Torá, realmente es la máxima expresión de amor que podemos tener sobre la palabra. Por eso lo dice, creo que es Rab Shaul, cuando dice, porque el amor es más grande. Porque nadie que ama a su hermano levanta su mano contra él, porque no lo mata, no le quita a su mujer, no le roba lo que tiene. Cumplir la Torá es la más grande muestra de amor para con mis hermanos, porque la Torá me obliga a portarme bien con mi hermano, con mi vecino, con mi señora, con mis hijos. Eso es lo que verdaderamente rompe, es el antónimo del odio. En otras palabras, lo opuesto al odio es la Torá. Cuando los hombres malos se combinan, los buenos deben asociarse. Anoche decía Sandrita, decía, es que los buenos somos más, pero ¿qué determina que seamos buenos? ¿Qué determina que realmente seamos eso? Decía el hermano Mendy, sígame los buenos, como habla el Chapulín Colorado, pero no es que aquí no son los buenos los que siguen al Eterno, aquí son los justos, los que guardan su palabra. Pero ¿por qué la ley es esencial en nosotros, en los que seguimos realmente al Señor? Sin normas claras de comportamiento comunitario y rectitud individual, cada persona se ve obligada a recurrir a su propio sentido del bien y del mal. Es que yo me siento bueno porque yo no robo, yo no mato, yo no así. No. Son mis llamamientos morales, sin pautas externas, en el sentido que pueden convertirse fácilmente de una forma de excusar las propias predilecciones y pasar por lo alto la propia debilidad. Como judíos, nos convertimos en prisma a través del cual refractamos todos los rayos de la luz de cada aspecto de nuestras vidas. Nos están mirando, nos están señalando, están viendo cómo nos comportamos. Nosotros somos los que debemos santificar y elevar cada momento y cada acción y cada lugar. No pueden decir de nosotros, usted me mintió, usted dijo tal cosa y no la hizo, usted habla esto, el cura predica pero no aplica. Todo esto es lo que uno debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos están evaluando en cada momento. Entonces la Torá es el motor que ha mantenido la unidad, el propósito y el vigor de cada judío a lo largo de los siglos. En la diapositiva que viene dice lo que dice en Deuteronomio 27, 11 al 26. Al cruzar el Jardín, las 12 tribus de Israel se dividían en dos grupos
6 tribus se pararán en la montaña del sur frente a las otras 6 tribus en la montaña del norte. Los levitas gritarán un catálogo de 12 pecados cada uno, comenzando con la frase, maldito sea. Después cada pecado articulado con 11 tribus gritan, amén. Eran compromisos sólidos. Gritar amén era decir, estoy de acuerdo. Las tribus responden a las maldiciones al unísono. Pero ¿cuál es el poder de la palabra amén? Amén viene de la raíz firme. Decir amén es solidificar algo literalmente, afirmarlo. Decir amén crea una realidad comunitaria al fortalecer los compromisos compartidos. En el judaísmo normalmente nos hace decir amén a las bendiciones. Estamos acostumbrados a gritar amén por las cosas que creemos, que deseamos que sean ciertas. Decimos amén felizmente con la gran esperanza a las bendiciones ofrecidas en las bodas del Bar Mitzvah, en los días festivos. En la Torah responder amén, en el judaísmo responder amén después de una bendición se considera el más digno elogio de decir la bendición uno mismo. Por ello, cuando Mendy nos bendice, estamos diciendo el amén todo el tiempo. El elogio de sentirse uno bendecido, porque quien bendice no es Mendy, sino el Eterno a través de Mendy. ¿Y qué significa decir amén a una maldición? Porque es que ahí es donde ya no lo hacemos. Y si no haces esto, amén. Al afirmar cada pecado a las 11 tribus que le respondieron, individuo por individuo, expresaron su compromiso de ser una nación santa. Afirman su compromiso con un estándar compartido de la justicia. Cada acto representado y prohibido tiene un valor comunitario. Más maldiciones vienen más adelante y son gráficas. Mujeres que se comen a sus propios hijos. Y lo vimos que se hizo realidad en la sequía, en el hambre, cuando reinaba Acab. Los israelitas que regresan a Misraín, epidemias, exilio, y quizás el más severo llega cerca del final. Se dice Veló Tamín Veló Tamín Beayeká, y no creerás en tu propia vida. Dice la palabra en el Apocalipsis que muchos desearán morir si no lo podrán, y no se podrán morir. La porción parece decir que negar que nuestras vidas tienen sentido, no creer en el poder de nuestras propias vidas es peor resultado que el pecado. Cuando sentimos que no valemos nada, cuando sentimos que somos despreciados por el Eterno, cuando sentimos que está cerca, cuando sentimos esa soledad y levantamos nuestros ojos y vemos que nuestros cielos son de bronce y nuestro piso es de tierra. Si las maldiciones representan la impotencia y la falta de sentido, aquí las bendiciones hacen lo contrario. Iluminan la posibilidad y el poder. Al ofrecer una visión de promesa, nos inspiran a creer en nuestras vidas. Un hombre llamado Marshall Meyer, rabino y activista de derechos humanos, formuló una serie de oraciones para esta temporada en cada año judío. Entre ellas está: danos el valor de extirpar de nuestra historia aquellas ideas y valores que son enemigos de la santidad, de la vida de otros pueblos, credos, razas. Y el pueblo gritaba, amén. Concédenos la compasión para empatizar con los olvidados, los dolientes, los privados de sus derechos, los enfermos, los desamparados, los angustiados, los discapacitados, los que no son amados y desatendidos, los que nos rodean, las masas de la humanidad que luchan contra la desesperación y la desesperanza. Y la gente gritaba amén. Porque siempre habrá alguien que está peor que nosotros. Porque es esa fortaleza que nos apega a nosotros, que nosotros tenemos una esperanza. Un hombre llamado Adi Cangado dice que la Torá debe ser también una forma de protesta. Reflexionamos con especial insistencia sobre las emociones y la naturaleza de lo humano y no podemos dejar de reconocer y aceptar ciertas sensaciones que nuestra mente experimenta de manera instintiva, aunque nos asociemos a ellas. Y vemos que la Torá protesta contra las personas en Isaías 58.
porque ustedes tienen y sus empleados, en el libro de Nehemías. En muchas partes uno ve el Señor cómo protesta contra las personas que oprimen. Y hay algo que nos llama la atención y es lo que nos cuida y nos guarda, que es en la siguiente diapositiva vamos a encontrar unas palabras que dicen ideas negativas, penas, enfado, miedo, asco, rabia, rechazo, intolerancia, reacciones que nos apartan del peligro y que sin duda ayudan a nuestra supervivencia. Cada una de estas palabras que se leyó nos da miedo ir tras ellas y nos hacen huir de ellas y por eso muchas veces sobrevivimos. Ellas debidamente canalizadas juegan un papel fundamental en el desarrollo de la personalidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos afrontar el asesinato, el genocidio, los abusos sexuales, la corrupción en la política, los crímenes de género, la discriminación y el largo etcétera de los horrores e injusticias que todos los días vemos en los noticieros y las páginas de los periódicos? El Midrash Rabbi Daha dijo en el nombre de Rabbi Targum, del Rabbi Tanhum, perdón. Aunque una persona haya aprendido y enseñado Torah y la haya observado y cumplido, si tuvo la oportunidad de protestar contra las malas acciones y no protestó, se le considera como maldita. Pues está escrito, maldito el que no defiende las palabras de la Torah. Esta cita está basada en el capítulo 27 que acabamos de leer. Moshe ordena a las 12 tribus de Israel que asciendan a 6 al monte Gerizim para bendecir al pueblo y 6 al monte Ebal para maldecirlo. Estas dos montañas están una frente a la otra, creando en medio de un valle que se asienta en la ciudad de Shechem, que ahora se llama Nablus. Siempre se había dicho, y no, que era mentira, que es que en un monte estaba más seco, estaba más dañado, que el otro estaba vivo, pero resulta que ya en esta época, en uno de los viajes publicados en Frankfurt en el año 1852, un hombre llamado Joseph Schwarz Das Legelam narra lo siguiente, dice, el contraste en su apariencia aún se puede percibir claramente en 1852. El monte Ebal, en el lado norte, es empinado, estéril, desolado. A partir de esta cita, el rabino Sansón Rafael Hirsch añade, ambos se alzan sobre el mismo suelo, ambos son regados con la misma lluvia, el mismo rocío, el mismo aire los atraviesa, el mismo polen cae sobre los dos. Sin embargo, el monte Ebal sigue siendo estéril mientras el Gerizim está cubierto por exuberante vegetación hasta su cima. De igual manera, la bendición y la maldición no dependen de las circunstancias externas, sino de nuestra receptividad interna hacia una u otra, de nuestra actitud hacia lo que trae bendición cuando cruzamos el Jardín, cuando le decimos, Señor, yo te acepto en mi corazón, yo quiero ser parte de tu pueblo. Y damos nuestros primeros pasos en ese suelo de las enseñanzas que nos santifican. La visión de estas montañas nos enseñan que nosotros mismos, a través de nuestra propia conducta moral, decidimos si nos dirigimos al monte Gerizim o al monte Ebal. Nadie nos obliga. Nosotros decidimos si seguimos el que maldice o el que bendice. Si repasamos la historia de la humanidad, comprobamos que nuestra especie tiene una naturaleza dual. Somos capaces de los actos más nobles y también de las más terribles atrocidades. La traducción judía se considera en cada persona coexistente las inclinaciones Yeser Hatov, que es la buena inclinación, y Yeser Harad, la mala inclinación, que fueron dos de las palabras que leímos. Y definitivamente sufrimos de las dos. A veces un hombre o una mujer, también un grupo de personas, obran únicamente siguiendo sus peores impulsos. Cargan contra sus semejantes o sus diferentes con las palabras que leímos ahorita, con odio, con asco, con rabia, con rechazo, con intolerancia. No como protección ante un peligro, porque también nos cuidaba del peligro, no, como humillación,
como esa expresión de odio o mal primario para la persecución, el daño, la agresión e incluso el exterminio de otros seres humanos. ¿Cuántas razas se han exterminado? Porque sencillamente no pensaban o no creían en lo que los otros creen. Muchos musulmanes ofrendan su vida por matar infieles. El deseo de destrucción les invade y entonces la víctima de aquellos que empatizan con lo que ella experimentan, exactamente las mismas emociones para sobrevivir, las mismas que se utilizaran el miedo, el asco y etcétera, son las mismas que utilizan para destruir. Se revelan como condenables con el agredio de que son estrictamente necesarias. Como en el comentario de Hirsch, el mismo suelo, la misma lluvia, el mismo rocío, los mismos vientos, el mismo polen, dos montañas completamente distintas. El monte Gerizim ante las malas acciones tomadas de las palabras del Miraj. No solamente es posible, sino el precepto de que el ser humano muestre intolerancia. La tolerancia se confunde muchas veces con la indiferencia y con la ignorancia pasiva. Tolerar es la cualidad de quien puede aceptar, pero desde la perspectiva ética, porque no todo es aceptable. Ni todo lo que es expresable, ni todo lo factible son respetables. Ante el crimen, ante la injusticia, debemos mostrar intolerancia y no permanecer impasibles. Es que me da pena, es que yo no le puedo decir nada porque es que tiene más poder que yo. No, tenemos uno que tiene más poder que ellos. Si es necesario ir y enfrentar a alguien cuando el Eterno nos manda, hay que hacerlo, porque muchas veces no somos llamados a eso y debemos permanecer quietos y saber que Él es Dios. Cuando la Torá pronuncia las maldiciones, cada uno empieza con la palabra hebrea arur, maldito. Es la raíz verbal de arar. Parece que implicaba originalmente atadura, frustración o restricción, aplicada más tarde en el sentido de maldecir a alguien, es decir, atarlo a través de la palabra o el hechizo o dificultar su paso mediante obstáculos. El crimen y el daño causado dejan atrapado y atado a quien lo comete y su dificultad y su travesía en la dirección de marcar las enseñanzas del judaísmo y los valores de la Torá. Malditos quienes en secreto, en su interior, esclavizan los días de los años de su vida en la obra de sus manos, aceptando la servidumbre de las cosas que importan menos. Malditos sean los que degradan o hieren a quienes demuestran su amor y cariño, quienes les cuidan y les cobijan. Malditos los que mueven los márgenes del campo de su vecino, que se apropian y toman posesión de manera indebida de lo que no es suyo, o excluyendo a otros de lo que es de todos. Malditos los que engañan al ciego para que pierda el rumbo, los que se aprovechan de la ignorancia de su prójimo o de su lejano para su provecho. Malditos los que mienten, los que manipulan, los deshonestos, que con su boca pronuncian lo que sus corazones no sienten, o los que se callan porque es más fácil cuando es necesario hablar. Malditos los que perjudican al ajeno, al lejano, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Malditos los que en lugar de ayudar al más débil, pisan su espalda para trepar y robar el fruto del árbol que no está a su alcance. Malditos los que violan o violentan el cuerpo, la integridad, la desnudez y la intimidad de otros. Tremendo. Los que hablan de otros, los que viven buscándole a cada uno un defecto. Malditos los que destruyen el habitar, la naturaleza que nos regala el Eterno cada día. Malditos los que agotan los recursos del planeta y los que no reparten de manera justa no los reparten de manera justa para que cada uno pueda tener una digna morada. Malditos quienes en secreto golpean a su prójimo, al que tienen más cerca, ya sea con sus manos o con sus palabras, aprovechando su debilidad o su soledad o su silencio. Malditos los que toman soborno para matar al inocente o quienes se enriquecen a costa de su vida, de su cuerpo, de su mundo. Y maldito el colaborador,
el indiferente, el que se pone de perfil, el que huye para no implicarse, el que se aparta la mirada para no defender las palabras de la Torá, para cumplirlas. Es decir, para reaccionar, para defender y denunciar y protestar, expresando su rechazo y asco, su intolerancia ante aquellos que cometen tales actos y tales crímenes. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que nos obliga a ser el Eterno para ser benditos? En la siguiente diapositiva lo vemos. Dice, da cira al desfallecido y el vino a los que de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria y no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo, el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Me apena, no tengo la cita, se me borró. Cada maldición es también una advertencia y cada advertencia es la puerta de una bendición. El pueblo escucha las maldiciones y las bendiciones desde el monte Gezirín y del monte Ebal. Al leerlas debemos recordar que nosotros también estamos escuchándolas aquí en el presente. Todos alguna vez hemos sentido pena, enfado, miedo, asco, rabia, rechazo, o nos hemos mostrado intolerantes. El secreto reside en cuál es el gesto humano, la cosa, la palabra o el pensamiento que nos conduce a ellos. Si las emociones que nos invaden y las decisiones que tomamos nos alejan del peligro, nos ayudan a construir, a crear, a mejorar, entonces sabremos que esta es la dirección correcta. A veces debemos ascender al Monte Ebal para protestar en defensa de las enseñanzas y de nuestra tradición, y así ser merecedores de las palabras del monte Gerizim. Quiero decirles que la palabra del Eterno dice, Mashiach nos redimió de la maldición de la Torá hecha de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito aquel que muere en un madero. ¿Cómo la interpreto yo? Cuando nosotros no conocíamos a Mashiach, cuando nosotros vivíamos alejados de la ley de las promesas, éramos malditos, porque dice que maldito el que no hace las palabras de la Torá. Pero cuando decidimos por Yeshua, cuando vamos a Yeshua y le decimos, Señor, yo quiero que tú seas mi guía, quiero que tú seas mi salvador, quiero que realmente el sacrificio que hiciste me llegue a mí, entonces se me quita esa maldición con que venía y empiezo a ser bendecido del Eterno y empiezo a guardar Torah porque la empiezo a conocer. Por eso es lo necesario estar apegados a esa Torah viviente, a esa Torah que es Yeshua Mashiach, de la cual muchos hombres nos quieren apartar aún dentro de la misma religión, aún dentro de las mismas sinagogas, porque muchos esperan que los sigamos a ellos y no a Mashiach. Esa es nuestra debilidad, que a veces nos dejemos convencer y nos alejemos del camino y empezamos a andar de un monte a otro y esperar el exilio. Shabbat Shalom, hermanos, que el Eterno les bendiga. Gracias, hermano Mendy.